potencial. Una palabra que invita a su oyente a teorizar múltiples conceptos. Hoy, sin embargo, preferiría utilizarla bajo la teoría más primitiva y directa de la palabra. Poder. El poder de alcanzar el máximo rendimiento que alguien puede desenvolver, no solo en cualquier ámbito, sino que también en cualquier categoría. Entre ellas, por supuesto, se encuentra la capacidad definitiva que una persona puede conseguir en niveles de fuerza. Si me siguen en este canal desde hace un tiempo, sabrán que yo comencé enfrentando a distintos personajes de la ficción, eligiendo cuáles son las categorías en las que mejor se destacan. Una de ellas, es el potencial, una cualidad que no debe ser subestimada de buenas a primeras. Es decir, seamos justos, cuando han visto en alguna serie, película, anime, o videojuego en el que un personaje cuenta con el suficiente trasfondo para saber que lo que se observó en pantalla no es toda la fuerza que pueden alcanzar. Personajes que, de llegar a su pico de fuerza, podrían volverse tan temidos y peligrosos que hasta le harían sudar la gota gorda a los entes más poderosos de sus respectivos universos. Un personaje con todo un lore detrás para saber que este no se encuentra con su máximo potencial, ya sea por, anteriormente, haber sido bendecidos por la varita mágica de la vida con unos genes que le permiten ser superiores al resto, o por poseer una serie de características únicas en su clase con las que puede destacar, son ideas que, dentro de su propia trama, ya de por sí los vuelven mucho más interesantes, e incitan al espectador a calcular cuál sería su verdadero nivel de pelea alcanzando su estado definitivo. Con RWBY, serie conocida por sus interesantes combates, colocan sobre la mesa esta interesante cuestión. Y es que, al basarse mayormente en el elenco protagónico, se obsequia un misticismo alrededor del resto del mundo, que hace reflexionar sobre qué tanto poder verdaderamente ocultan si lo exprimen al límite. En este video, realizaré un conteo sobre quiénes son, bajo mi punto de vista, los personajes con mayor potencial en RWBY. Quiero que quede claro que aquí no se aplicarán conceptos narrativos sobre qué tanto podría cambiar la obra si se hubiera escrito al personaje de manera distinta. No señor, lo que se verá aquí es poder en su estado puro, dejando el guión a un lado por esta ocasión. Aunque, no descarto hacer algo similar en el futuro desde la perspectiva de la historia del personaje, por ahora, limítense a disfrutar. Sobre los 5 personajes con mayor potencial en RWBY. Antes de empezar con el listado, me encantaría dar unas menciones honoríficas. En este caso, irán para Weiss, su hermana mayor, Winter, y también para Adam Taurus. En el caso de las hermanas, su semblanza, Glifos, les permite realizar una impresionante cantidad de conjuros, siendo la más llamativa, a mi parecer, la posibilidad de utilizar el alma de sus adversarios fallecidos como una herramienta en el uso de las batallas, tanto de manera ofensiva como defensivamente hablando. Si estas personajes fueran malvadas, definitivamente puedo imaginármelas a la perfección utilizando un ejército entero, no solo de monstruos, sino que también de cazadores que hayan sido víctimas de su fuerza. Es cuestión de imaginar qué pasaría si alguien como Winter no se contuviera a la hora de pelear contra mercenarios y enemigos. Por ejemplo, supongamos que la albina consiguiese acabar con la vida de Ironwood cuando lo venció en combate, otorgándole la capacidad para manipular su propia alma, el alma de uno de los soldados más poderosos de la serie, regalándole una ventaja ante cualquier adversario, algo similar al personaje del General Kai, de la franquicia Kung Fu Panda. Esto también puede aplicarse con Weiss, quien ha demostrado una cantidad de hazañas, incluso, superiores a las de su hermana mayor, al poder derrotar a enemigos como los Aesops, sin mencionar su increíble resistencia física. Sin embargo, más allá de lo que podría significar el uso de su semblanza al máximo, lo cierto es que ninguna de las dos es lo suficientemente fuerte como para vencer a una cantidad de enemigos tan significativa para justificar una amenaza evidente. Aunque, si la serie continúa tras el volumen 9, tal vez se pueda apreciar más del poder de Winter, al ser ahora una doncella, la doncella del invierno. En cuanto a Adam, simplemente lo coloco aquí por la gran capacidad ofensiva que puede tener su semblanza, Moonslash, con la que adquiere más fuerza y poder destructivo en cuanta más energía absorba, siendo algo que me recuerda bastante al increíble Hulk de Marvel Comics, o hasta con los androides de Dragon Ball Z. Esta habilidad, en combinación con una buena maestría en la manipulación psicológica y unos reflejos más que aceptables, podrían convertir a Taurus en toda una amenaza. Una pena para este personaje que su casi nula experiencia en combate contra oponentes de su nivel, sumado a su poco control sobre sus emociones, lo haga bajar tantos puntos. Ahora sí, comencemos con el espectáculo.
Desde la reconocida revolución industrial, la tecnología supo cómo ir adaptándose y evolucionando en la vida de los seres humanos. Su prevalencia y relevancia en el mundo ha aumentado a escalas de alcanzar el terror en ciertos sectores de la población, como lo son, por ejemplo, las inteligencias artificiales. La realidad es que el futuro es muy impredecible e incierto, y la sola creencia de que, en algún momento, la humanidad pueda caer ante la superioridad de las máquinas es más que llamativa, razón por las que artistas como James Cameron en sus 2 películas de Terminator son tan populares. Por este motivo, es interesante imaginar cómo la humanidad reaccionaría ante la existencia de una IA como Penny Polendina, especialmente, si se tiene el conocimiento de lo que la chica robot es capaz de hacer. Desde su primera aparición, la pelirroja ha logrado ganarse la atención de sus amigos, y el miedo de sus enemigos, tal como se observó en la primera temporada, donde Penny logró vencer a Roman y a un significativo grupo de White Fangs sin que ellos apenas tuvieran el suficiente tiempo de reaccionar, demostrando estar muy por encima de un cazador promedio. Con unos sentidos mejorados, una potencia de ataque y capacidad destructiva de derribar edificios completos, y la mejor tecnología que este universo posee, no es de sorprender que Ironwood haya decidido vigilarla con tanto cuidado. También, en volúmenes más actuales, se ha visto gracias al hackeo de Watts el daño que puede provocar si las manos de la pelirroja, en lugar de ser hechas para ayudar, fueran hechas para lastimar. Penny era un peligro evidente para los villanos, motivo por el cual se vieron en la obligación de acabar con su vida utilizando tácticas estratégicas en lugar de recurrir a la fuerza bruta como la gran mayoría de sus obstáculos. Sin la necesidad de una sobreexposición, la trama enseña que la chica robot está muy por encima de los héroes de la trama, requiriendo de usar la cabeza en lugar de la fuerza para triunfar. Pero lo que realmente perturba de Penny, es que ella, como si fuera Krillin en Dragon Ball, posee la capacidad de regresar de la muerte siempre y cuando su cuerpo metálico no sea destruido por completo. Esto, a su vez, conlleva reconstruirla con mejores armamentos, piezas, y habilidades. Si esto no fuera suficiente, así como se mencionó en un inicio, la tecnología siempre va mejorando de forma lenta, y la evolución que pudo significar en una Penny robot es hasta difícil de creer. A lo que quiero llegar, es que Penny, similar a otros electrodomésticos, puede mejorar sus sistemas por medio del avance tecnológico, exponiendo que si la señorita hubiera seguido recibiendo mejoras en su diseño, su poder pudo haber seguido en números verdes, otorgándole un potencial casi infinito. A pesar de todo, la pelirroja se queda abriendo la puerta de este top por la simple verdad de que la tecnología avanza a pasos de tortuga, entendiendo que Polendina podría tardar años, si no es que incluso décadas, en alcanzar todo su potencial. Aún así, Penny nos abre la entrada a esta lista. Que su presencia deje en claro qué clase de personajes podrían seguir a partir de este punto. En la ficción, especialmente en el género coming of age, cuando un protagonista todavía está en sus primeros pasos hacia la gloria, es muy común observar a sus maestros o profesores como un escalón que está más allá de los límites. Estos usuarios siempre han otorgado un aire de respeto y poder, provenientes de una jerarquía muy superior a las de sus alumnos o, en algunos casos, hasta de los villanos. En el caso del profesor Ozpin, a pesar de haber participado en un solo combate con una duración menor a la de medio minuto, su maestría en las batallas no han decepcionado a ningún espectador. Gracias a su experiencia, reflejos, agilidad, y habilidades, Ozpin pudo colocarse al nivel de una Cinder que tenía los poderes de la mismísima doncella del otoño, estando muy cerca de derrotarla. A pesar de que el albino perdió su vida esa noche, su legado siguió con el protagonista de este puesto. Oscar Pine, anterior granjero y joven promesa, ha sabido cómo colocarse rápidamente entre las filas de los 7 personajes principales, pasando en pocos días de ser un simple civil, a participar de los duelos más peligrosos que el grupo protagónico ha tenido la desgracia de enfrentar. Desde el volumen 5, se apreció un impresionante aprendizaje rápido en las capacidades ofensivas de Pine, contando con una actitud suficientemente alta como para, después, equipararse con enemigos experimentalmente superiores como Leonhardt, e incluso, Hansel. Oscar, por ende, posee una capacidad innata para adaptarse a cualquier situación por más golpes que reciba, dando a entender que, de haber iniciado su viaje desde Beacon, quizás hubiera logrado estar hasta por encima de personajes como Jan o Nora, los pesos pesados del grupo. Su conexión con Ozma, además, le permite tener un manejo casi perfecto de Dillon Memory, armamento muy poderoso perteneciente a su alma compartida.
Con el uso de este objeto y, con un entrenamiento más que adecuado, Oscar podría llegar a canalizar magia, misma magia que, a su vez, le permitiría utilizar poderosos hechizos como campos de fuerza, velocidad mejorada, fuerza sobrehumana, y ataques energéticos. Oscar, por ende, si consiguiese controlar todo el poder de Ozma, podría alcanzar un nivel de poder que no tendría nada que envidiarle a las doncellas, ya que tendría un nivel similar al de Ozpin en su prime. Infortunadamente, este don también podría considerarse como una maldición, ya que, más allá de la dificultad de controlar a un ente tan poderoso como lo es el hechicero Ozma, también se tiene que tener en cuenta que el máximo potencial de Pain solo podría estar al nivel de su antecesor, Ozpin. Esto quiere decir que el techo de poder del granjero es el de una doncella, sin alcanzar los niveles que Ozma ha tenido en su primer vida, ya que, si fuera el caso contrario, significaría que el profesor Ozpin hubiera podido ganarle a Cinder. Nada mal para un ser humano como él, pero, sorpresivamente, se queda corto a comparación de los siguientes puestos. Hablar de una villana como Cinderfall son palabras mayores. Siendo equiparada a otras entidades antagónicas como Shigaraki de Boku no Hero, la princesa Kaida es una personaje que sorprende todo lo que ha sobrevivido y conseguido a lo largo del programa. Desde sus inicios, se dejó en claro que la señorita Fall se alejaba de cualquier estudiante o villano estándar como Roman o Adam, contando con unas habilidades piroquinéticas y un armamento formidable. Esto, combinado con un coeficiente de pelea bastante elevado, y una determinación que le otorga una nula piedad ante sus oponentes, sin perder el tiempo de manera innecesaria, convierte a la azabache en una de las rivales más duras de todos los tiempos. Lo que más asusta de Cinder, es su resiliencia y su aparente inmortalidad. Durante todo el programa se le observa ser herida de lleno con movimientos de destrucción masiva, como el destello de los ojos plateados por parte de Ruby, o poderes provenientes de una doncella como lo es el caso de la poderosa Raven. Incluso en su infancia, Cinder fue capaz de soportar choques eléctricos que dejarían en el hospital a cualquier ser vivo, enseñando que esta personaje era muy superior en escala de poder, estando, aún en su estado base, al nivel de un cazador profesional. Sin embargo, con el pasar de las temporadas, se ha observado a Cinder adquirir más habilidades y técnicas, cada una más grotesca y poderosa que la anterior, perdiendo, en el proceso, lo poco que le queda de humanidad, un claro ejemplo de lo que sucede cuando el poder corrompe a una persona. Actualmente, Fall cuenta con un poder similar al de una doncella. Aún así, solo Dios sabrá qué otras tácticas Cinder podría ocultar bajo la manga, y si llega a conseguir más habilidades en el futuro. Este paradigma es la razón por la que, incluso, se llegó a teorizar que ella podría ser la villana final de la trama, superando a la amenaza más poderosa de la serie, la malvada Salem. Si se observa con atención sus habilidades en las que se destacan el vuelo, la manipulación casi absoluta del elemento fuego, la manifestación de armamento como espadas y flechas mágicas, invulnerabilidad a las balas, regeneración, y demás atrocidades que su cuerpo es capaz de manifestar, es imposible reflexionar sobre la siguiente incógnita: ¿qué clase de personaje tendría el suficiente potencial para superarla? Era inevitable hablar de la protagonista de la serie. Como otros ejemplos en caricaturas y animes del estilo, Ruby tiene mucho potencial por desenvolver al tratarse del eje central de la trama. Aún así, a pesar de que me encantaría afirmar que la señorita Rose posee numerosas razones y motivos para estar aquí, la realidad es mucho más simplista, por no decir, injusta. La habilidad heredada del linaje de guerreras legendarias como María Calavera y Summer Rose, los ojos plateados, es una técnica asquerosamente desbalanceada, algo que destruye por completo la escala de poder, algo que ni siquiera debería tener el derecho de existir para empezar. Es en serio, no hay excusa para definir lo poderosa que es esta especialidad, una fuerza mayor a la que se le ha ignorado la mayor parte del tiempo en la serie, y con justa razón, ya que me destruye la mente cómo es que un concepto tan absurdo tenga la posibilidad de ser controlado. Es algo tan enfermizo que personajes como Rock Lee, o Neji del anime Naruto, convencidos de que el trabajo duro puede vencer al talento natural y al destino, solo podrían arrodillarse y ponerse a llorar por media hora al ver que la realidad con frecuencia es decepcionante. Es verdad que Ruby puede quedar expuesta ante todo tipo de movimientos, como se vio en la quinta temporada.
Pero, por más vulnerable que quede expuesta la usuaria, está claro que una simple ráfaga de este poder dejaría secuelas graves de manera permanente en el rival, dentro del escenario más positivo para ellos, tratándose de todo un cañón de cristal. Esto se observó en el volumen 3, donde Grims colosales y poderosos como el Grifón o la propia Cinder recibieron en toda la cara una ráfaga de este poder, y solo la Azabache pudo vivir para contarlo, no sin antes haber requerido de todo un volumen más para, tan siquiera, volver a recuperar la voz. Lo peor de todo, es que Ruby, durante esta etapa, apenas era una niña de 15 años en sus primeros pasos por Beacon, y, con todo eso, casi exterminó a dos de las amenazas más grandes de la serie. Simplemente es una locura lo rota que está esta habilidad, y ni siquiera es que sea algo tan complejo, siendo su único impedimento para su uso al máximo límite el tortuoso control por el que tiene que pasar la portadora para manipularla a voluntad, además de que solo puede desbloquearse tras presenciar un evento traumático, o, como se vio en Ice Kingdom, estar muy cerca de la muerte. Aparte, se es debatible si esta habilidad también podría aplicarse a cazadores, ya que Cinder había utilizado un escarabajo Dream para robar los poderes de Amber. Sin embargo, si Ruby lograse usar los ojos plateados a la perfección, y, suponiendo que esta técnica funcione tanto en monstruos como en humanos, se podría contar con los dedos de una sola mano las verdaderas amenazas a las que la encapuchada podría enfrentar, y hasta creo que sobrarían los dedos. Miren, tenía pensado hablar más en profundidad de Rose, desde cómo podría obtener fuerzas extras como el poder de las doncellas, o deformaciones físicas como las de Cinder, e incluso, llegué a pensar en la posibilidad de estudiar a una hipotética Negative Ruby. Pero, la verdad, es que otorgarle mejoras en su fuerza física, velocidad, o armamento, resulta indiferente para este caso. Los ojos plateados son una carta infalible ante cualquier enemigo, independientemente de su nivel de amenaza. Ruby solo tendría que rozarles con un 1% de esa energía proveniente de aquellos hermosos ojos, para erradicarlos por completo de la realidad. Y, si milagrosamente siguen con vida, quedarán vulnerables a cualquier tipo de ataque que pueda usar Caperucita, quien estará en perfectas condiciones para combatir. Me gusta equiparar esta arma definitiva con ejemplos igual de ridículos como el personaje de Rugal en King of Fighters, o al ataque definitivo de Selphie, Dien, de Final Fantasy X, habilidades que se salen de los paradigmas lógicos y establecidos, aunque bien aplicados en una personaje tan espontánea e impredecible como lo es Ruby Rose. La simple existencia de esta especialidad podría ser más que suficiente para colocar a la encapuchada en la cima del top. No en falde, por el desconocimiento de saber si podría lastimar también a las personas, me siento en la obligación de dejarla aquí. Además, el primer puesto solo lo puede ocupar, en mi opinión, una sola personaje. Desde que se me ocurrió la idea de hacer esta lista, estaba muy consciente de que esta personaje, sí o sí, se iba a quedar con el primer puesto. Cuando se habla de usuarios con un gran potencial dentro de su alma en Ruby, en el imaginario colectivo, está inscrito el nombre e imagen de esta joven guerrera. La abanderada, la representante de lo que un cazador podría alcanzar con trabajo duro y esfuerzo, combinado con unos reflejos, habilidades, fuerza física destacable, una buena maestría tanto en combate directo como lejano, una semblanza que se ganaría la aprobación de Magneto, y una inteligencia muy superior al promedio, y demás capacidades óptimas. Todo este complejo nivel solo puede ser merecedor de una personaje. Por supuesto, estoy hablando de la chica invencible, la gran Pirra Nikos. Incluso antes de los eventos ocurridos en el primer episodio, Pirra ya estaba a un nivel increíblemente superior al de todos los estudiantes, no solo de Beacon, sino que de todo Remnant, con una impresionante racha de victorias sin ninguna derrota registrada, siendo conocida bajo el nombre de la chica invencible, gracias a su posición casi inhumana de perfección. Pirra, además de esto, ha logrado hazañas de las que otros personajes en este top ni siquiera se atreverían a soñar, siendo el ejemplo más evidente de cómo pudo vencer sin muchas complicaciones al equipo Cardinal sin ni siquiera ponerse a sudar. Esto significa, por ende, que en tan solo su primer año, Nikos ya estaba al nivel de todo un grupo completo de cazadores. Sin embargo, ni siquiera todas las hazañas de fuerza se podrían, tan siquiera, equipararse a su mayor logro. Me refiero a casi convertirse en la doncella del otoño, un puesto que no cualquiera puede ocupar.
Sin embargo, Ozpin y su equipo de profesores concluyeron que la mejor persona para pasarle la antorcha a este importantísimo lugar le correspondía a la joven de ojos verdes, demostrando, una vez más, que las cotas de poder de Nikos eran las mejores de cualquier estudiante, incluso, cazador que ellos hayan conocido. Y lo más impresionante de todo, es que ella era eso, una alumna más de la escuela, sin llegar a alcanzar todavía todo el potencial que la joven presentaba. Es aterrador imaginar la bestia indomable en la que se hubiese convertido Pirra de haber seguido entrenando más y más. Sin embargo, no creo que haya un mejor ejemplo para exponer todo su potencial con el anime Ice Kingdom, más específicamente, con la simple idea de teorizar una hipotética Negative Pirra. Y, si me apresuran, incluso podríamos sumarle a esta personaje el poder de la doncella del otoño. Si ya de por sí Wise, quien estaba al mismo nivel que sus amigas, podía derrotar a todo su equipo ella sola, evidentemente una Negative Pirra hubiera conseguido acabar con todas ellas sin ninguna clase de complicación. No es por exagerar, pero me atrevo a equipararla con personajes como Raiden o la propia Cinder en su mejor momento, si no es que incluso más. Sería una enemiga casi imposible de vencer, ya que contaría con todo lo que se requiere para triunfar, unos poderes de destrucción casi ilimitados, una inteligencia que hace ver al estudiante más astuto de la clase como un idiota, y una experiencia en combate que deja en ridículo, incluso, a muchos personajes adultos en la serie. Teniendo en cuenta esta información, es casi un milagro que Pirra sea una personaje tan noble y pura y que haya luchado por la justicia hasta el final, ya que nadie sería capaz de darle pelea estando con su potencial al máximo, y todo esto, gracias al trabajo duro y entrenamiento constante. Nunca existirá alguna personaje, monstruo, o entidad, con tanto potencial de alcanzar el nivel de los dioses. Que la invencible Pirra Nikos.